Hola, soy Jota. Hoy leemos Pipa, de Leopoldo Alas, Clarín. Primero, ya nadie se acuerda de él, y sin embargo tuvo un papel importante en la comedia humana, aunque solo vivió 12 años sobre la de la Tierra. A los 12 años muchos hombres han sido causa de horribles guerras intestinas y son ungidos del Señor, y revelan en sus niñerías, al decir de las crónicas, las grandezas y hazañas de que serán autores en la mayor edad. Pipa, a no ser por mí, no tendría historiador. Ni por él se armaron guerras, ni fue ungido, sino de la desgracia. Con sus harapos a cuestas, con sus vicios precoces sobre el alma y con su natural ingenio por toda gracia, amén de un poco de bondad innata que tenía muy adentro, fue Pipa un gran problema que nadie resolvió, porque pasó de esta vida sin que filósofo alguno de mayor cuantía posara sobre él los ojos. Tuvo fama. La sociedad le temió y se armó contra él de su vindicta en forma de puntapié, suministrado por grosero polizonte o evangélico presbítero o zafio sacristán. Terror de beatas, escándalo de la policía, prevaricador perpetuo de los bandos y maneras convencionales, tuvo, con todo, razón sobre todos sus enemigos y fue inconsciente apóstol de las ideas más puras de buen gobierno, siquiera la atmósfera viciada en que respiró la vida malease superficialmente sus instintos generosos. Ello es que una tarde de invierno, precisamente, la del domingo de 50ª, Pipa, con las manos en los bolsillos, es decir, en el sitio propio de los bolsillos, de haberlos tenido sus pantalones, pero, en fin, con las manos dentro de aquellos dos agujeros, contemplaba cómo se pasa la vida y cómo caía la nieve silenciosa y triste sobre el sucio empedrado de la calle de los Extremeños, teatro habitual de las hazañas de Pipa en punto a sus intereses gastronómicos. Estaba pensando Pipa, muy dado a fantasías, que la nieve le hacía la cama, echándole para aquella noche escogida una sábana muy limpia sobre el colchón berroqueño en que ordinariamente descansaba. Porque, si bien Pipa estaba domiciliado, según los requisitos de la ley, en la morada de sus señores padres, era el rapaz amigo de recogerse tarde. Y su madre, muy temprano, cerraba la puerta, porque el amo de la casa era un borracho perdido que, si quedaba fuera, no tenía ocasión para suministrar a la digna madre de familia el pie de paliza que era de fórmula, cuando el calor del hogar acogía al sacerdote del templo doméstico. Padre e hijo dormían, en suma, fuera de casa las más de las noches. El primero, tal vez en la cárcel; el segundo, donde le anochecía, y solía para él anochecer muy tarde y en mitad del arroyo. No por esto se tenía Pipa por desgraciado. Antes le parecía muy natural, porque era signo de su emancipación prematura, de que él estaba muy orgulloso. Con lo que no podía conformarse era con pasar todo el domingo de carnaval sin dar una broma, sin vestirse, que buena falta le hacía, y dar que sentir a cualquier individuo, miembro de alguna de las instituciones, sus naturales enemigas, la Iglesia y el Estado. Ya era tarde, cerca de las 4, y como el tiempo era malo, iba a oscurecerse todo muy pronto. La ciudad parecía muerta. No había máscaras, ni había ruido, ni mazas, ni pellas de nieve. Pipa estaba indignado con tanta indiferencia y apatía. ¿Dónde estaba la gente? ¿Por qué no acudía a rendirle el homenaje debido a sus travesuras? ¿No tenía él derecho de embromar, desde el zapatero al rey, a todos los transeúntes? Pero no había transeúntes. Le tenían miedo. Se encastillaban en sus casas respectivas al amor de la lumbre, por no encontrarse con Pipa, su víctima de todo el año, su azote en los momentos breves de venganza que el carnaval le ofrecía. Además, Pipa no tenía fuego a que calentarse. Iba a quedarse como un témpano si permanecía tieso y quieto por más tiempo. Si pasara alma humana, Pipa arrojaría al Susuncordia, que él entendía ser el gobernador, un buen montón de nieve, por gusto, por calentarse las manos.
porque Pipá creía que la nieve calienta las manos a fuerza de frío. Lo que él quería, lo que él necesitaba era motivo para huir de alguna fuerza mayor, para correr y calentar los pies con este ejercicio. Pero nada. No había policías. No había nada. No teniendo a quien molestar, decidió atormentarse a sí mismo. Colocó una gran piedra entre la nieve, anduvo hacia atrás y con los ojos cerrados, desde alguna distancia, y fue a tropezar contra el canto. Abriendo los brazos cayó sobre la blanca sábana. Aquello era deshacer la cama. Como 2 minutos permaneció el pillete sin mover pie ni mano, tendido en cruz sobre la nieve, como si estuviera muerto. Luego, con grandes precauciones para no estropear el vaciado, se levantó y contempló sonriente su obra. Había hecho un Cristo soberbio, un Cristo muy chiquitín, porque Pipá, puesto que tenía 12 años, medía la estatura ordinaria a los 8. «¡Anda tú, arrastrao!», gritó desde lejos la señora Sofía, lavandera. «¡Anda tú! Casi no hay ropa que baste para vosotros. Anda, que si tu madre te viera, mejor sopapo». Pipá se irguió. La señora Sofía. Pues no había olvidado que estaba allí tan cerca aquella víctima propiciatoria. Como un lobo que en el monte nevado distinguiese entre lo blanco el vellón de una descarriada oveja, así Pipá sintió entre los dientes correr una humedad dulce al ver una broma pesada tan a la mano, como caída del cielo. Todo lo tramó bien pronto. Mientras contestaba a la conminación de la vieja sin una sola palabra, con un gesto de soberano desprecio que consistía en guiñar los ojos alternativamente, apretar y extender la boca enseñando la punta de la lengua por uno de los extremos. Después, con paso lento y actitud humilde, se acercó a la señora Sofía, y cuando estaba muy cerca, se sacudió como un perro de lanas, dejando sobre la entrometida lavandera la nieve que él había levantado consigo del santo suelo. Llevaba la comadre en una cesta muy ancha varias enaguas, muy limpias y almidonadas, con puntilla fina para el guardapiés. Con la indignación vino de la cabeza a la tierra la cesta, que se deshizo de la carga, rodando todo sobre la nieve. Pipá, rápido como César en sus operaciones, cogió las más limpias y bordadas con más primor entre todas las enaguas y vistiéndolas como pudo, ya puesto en salvo, huyó por la calle de los extremeños arriba, que era una cuesta y larga. El señor Benito, el doctor, del comercio de libros viejos, tenía su establecimiento, único en la clase de toda la ciudad, en lo más empinado de la calle de extremeños. Mientras la señora Sofía, su digna esposa, gritaba allá abajo, tan lejos, que el marido, solo por un milagro de acústica, pudiera oír sus justas quejas. Pipá silencioso, y con el respeto que merecen el santuario de la ciencia y las meditaciones del sabio, se aproximaba, ya dentro de la tienda, al vetusto sillón de cuero en que, aprisonada la enorme panza, descansaba el ilustre doctor y digería, con el último yantar, la no muy clara doctrina de un infolio que tenía entre los brazos. Leía sin cesar el inteligente librero de viejo, y eran todas las disciplinas buenas y corrientes para su enciclopédica mollera. El orden de sus lecturas no era otro sino el que la casualidad prescribía. O mejor que la casualidad, que dicen los estadistas que no existe, regía el método y marcha de aquellas lecturas, el determinismo económico de las clases de tropa, estudiantil y demás gente ordinaria. A fines de mes solía empapar su espíritu el señor Benito del comercio de libros en las páginas del Colón, ordenanzas militares, que dejaba en su poder, como la oveja el vellón en las zarzas del camino, algún capitán en estado de reemplazo. Pero lo más común y trillado era el trivio y el cuadrivio. Es decir, que los estudiantes, de bachiller abajo, suministraban al doctor el pasto espiritual ordinario. Y era de admirar la atención con que abismaba sus facultades intelectuales, que algunas tendría en la aritmética de Cardín, la geografía de Palacios y otros portentos de la sabiduría humana. El doctor leía con anteojos, no por présbita,
sino porque las letras que él entendiera habían de ser como puños, y así se las fingían los cristales de aumento. Mascaba lo que leía y leía a media voz, como se reza en la iglesia a coro. Porque no oyéndolo, no entendía lo que estaba escrito. Finalmente, para pasar las hojas, recurría a la vía húmeda, quiero decir, que las pasaba con los dedos mojados en saliva. No por esto dejaba de tener bien sentada su fama de sabio, que él, con mucho arte, sabía mantener íntegra a fuerza de hablar poco y mesurado y siempre por sentencias, que ora se le ocurrían, ora las tomaba de algún sabio de la antigüedad. Y alguna vez se le oyó citar a Séneca con motivo de las excelencias del mero, preferible a la merluza a pesar de las espinas. Pero lo que había coronado el edificio de su reputación había sido la prueba fehaciente de un libro muy grande, donde, aunque parezca mentira, veía, el que sabía leer, impreso con todas sus letras el nombre del doctor Benito Gutiérrez, en una nota marginal que decía al pie de la letra: «Topamos por ventura con el precioso monumento de que se habla en el texto, al revolver papeles viejos en la tienda de don Benito Gutiérrez, del comercio de libros, celoso acaparador de todos los infolios y cucuruchos de papel que ha o le ponen a la mano». Sabía Pipá todo esto, y reconocía, como el primero, la autenticidad de toda aquella sabiduría, mas no por eso dejaba de tener al señor Benito por un tonto de capirote capaz de tragar las más grandes que la catedral. Que entre ser bobo y muy leído no había para el redomado pillete una absoluta incompatibilidad. Tanta lectura no había servido al doctor para salir de pobre, ni de su esposa Sofía, calamidad más calamitosa que la miseria misma, y juzgaba a Pipá algo abstracta aquella ciencia, aunque no la llamase de este modo ni de otro alguno. Y ahora advierto que estas y otras muchas cosas que pensaba Pipá, las pensaba sin palabras, porque no conocía las correspondientes del idioma, ni le hacía falta para sus conceptos y juicios. Digan lo que quieran en contrario algunos trasnochados psicólogos. El doctor notó la presencia de Pipá porque éste se le anunció con un pisotón sobre el pie gotoso. «¡Maldito seas!», gritó el Merlín de la calle de Extremeños. «Amén y mal rayo me parta si fue adrede», respondió el granuja, pasándose la mano por las narices en señal de contrición. «¿Qué buscas aquí, maldito de cocer?». «La señora Sofía, ¿no está?». Y al decir esto, se acordó de las enaguas que traía puestas y que podían denunciarle. Pero no, el señor Benito era demasiado sabio para echar de ver unas enaguas. «No, señor, no está. ¿Qué tenemos?». «Pues si no está, tenemos que era ella la que estaba en la vera del río lavando. Vamos a ver, doctor, ¿cómo se dice lavando en latín?». «Lavando, lavando, gerundio, en latín, pues en latín se dice». «Pero, ¿y qué tenemos con que estuviera lavando a la orilla del río? ¿Qué tocas ahí? Deja ese libro, maldito, o te rompo la cabeza con este cabalario». «Esto es de medicina, ¿verdad, señor Benito?». «Sí, señor, de medicina es el libro, y ya me llevo leída la mitad». «Pues sí, señor, estaba lavando, y habla que te hablaras. ¿Cómo se dice carabinero en franchute?». Porque era un carabinero el que hablaba con la señora Sofía, y sobre si se lava o no se lava en día de fiesta. «¡Ay, qué bonito, doctor! Esta es una calavera, ¿verdad?». «Sí, Pipá, una calavera de un individuo difunto. ¿Qué entiendes tú de eso?». «Está bien pintada. ¿Me la da usted, señor Benito?». «A ver si te quitas de ahí. Un carabinero». «Sí, señor, un carabinero». Pipá sabía más de lo que a sus años suelen saber los muchachos de las picardías del mundo y de las flaquezas femeninas, especialmente, pues por su propia insignificancia había podido ser testigo y a veces actor de muchas prevaricaciones de esas que se ven, pero no andan por los libros comúnmente, ni casi nunca en boca de nadie. Sabía Pipá que la señora Sofía era ardentísima partidaria del proteccionismo
y las rentas estancadas, y muy particularmente del Cuerpo de Carabineros, natural protector de todos estos privilegios. Sabía también el pillete que el señor Benito, magüer fuese un sabio, era muy celoso. No porque entendiera Pipá de celos, sino que sabía de ellos por los resultados y asociaba la idea de carabinero a la de paliza suministrada por Gutiérrez a su media naranja. El doctor se puso como pudo en pie, fue hacia la puerta, miró hacia la parte por donde la señora Sofía debía venir y se olvidó del granuja. Era lo que Pipá quería. Había formado un plan, un traje completo de difunto. Las enaguas parecíale a él que eran una excelente mortaja, sobre todo si se añadía un sayo de los que había colgados como exvotos en el altar del Cristo Negro en la parroquia de Santa María. Sayos que eran verdaderas mortajas que allí había colgado la fe de algunos redivivos. Pero faltaba lo principal, aún suponiendo que Pipá fuese capaz de coger del altar un sayo de aquellos. Faltaba la careta. Y le pareció, porque tenía muy viva imaginación, que aquella calavera pintada podía venirle de perlas, haciéndole 2 agujeros al papel de marquilla en la parte de los ojos, otro, con la lengua a fuerza de mojarlo, en el lugar de la boca, y 2 al margen para sujetarlo con un hilo al cogote. Y pensado y hecho. ¡Ras! Pipá rasgó la lámina, y antes de que al ruido pudiera volver la cabeza el doctor, por entre las piernas se le escapó Pipá, que sujetando como pudo el papel contra la cara mientras corría, se encaminó a la iglesia parroquial, donde había de completar su traje. Pero aquella empresa era temeraria. El primer enemigo con que había de topar era Maripujos, el cancerbero de Santa María, una vieja tullida que aborrecía a Pipá con la misma furia con que un papista puede aborrecer a un hereje. Allí estaba, en el pórtico de Santa María, acurrucada, hecha una pelota, casi tendida sobre el santo suelo, con un cepillo de ánimas sobre el regazo haraposo y una muleta en la mano. En cuanto vio a Pipá cerca, la vieja probó incorporarse, como apercibiéndose a un combate inevitable, y además exigido por su religiosidad sin tacha. Hay que recordar que Pipá iba a la iglesia en traje poco decoroso, con unas enaguas arrastrando, salpicadas de 1000 inmundicias, con una careta de papel de marquilla que representaba, bien o mal, la cabeza de un esqueleto. No se puede, no se debe, a lo menos, penetrar en el templo. Si se debía o no, Pipá no lo discutía. De poder o no poder, era de lo que se trataba. El plan del pillete, para ser cumplido en todas sus partes, exigía penetrar en la iglesia. Tenía que completar el traje de fantasía que su ingenio y la casualidad le habían sugerido, y esto solo era posible llegando hasta la capilla del Cristo Negro. Maripujos era un obstáculo serio. No por la débil resistencia que pudiese oponer, sino por el escándalo que podía dar. El caso era despachar pronto, hacer que el escándalo inevitable fuese posterior al cumplimiento de los designios irrevocables del profano. 5 gradas de piedra le separaban del pórtico y de la bruja. No pasaba nadie, nadie entraba ni salía. Pipá escupió con fuerza por el colmillo. Era como decir, «Oleo jacta es». Con voz contrahecha, para animarse al combate, cantó, mirando a la bruja con ojos de furia por los agujeros de la calavera. «Maripujitos, no me conoces, maripujitos, no tires coces, no me conoces, maripujita, no tires coces, que estás cojita». Pipá improvisaba en las grandes ocasiones, por más que de ordinario despreciase como Platón a los poetas, no así a los músicos, que estimaba casi tanto como a los danzantes. Maripujitos, en efecto, como indicaba la copla, daba patadas al aire, apoyadas las manos en sendas muletas. Como los pies movía la lengua, que decía de Pipá todas las perrerías y calumnias que solemos ver en determinados documentos que tienen por objeto algo parecido a lo que se proponía Maripujos. Era sin duda calumniarle llamar a Pipá hereje, borrachón y de tal. Aunque esto último, como a Sancho, le honraba, porque tenía Pipá algo de Brigham Young en el fondo.
No era Pipá hereje, porque no se había separado de la Iglesia ni de su doctrina, como sucede a tantos y tantos filósofos que no se han separado tampoco. Pipá no era borrachón, era borrachín, porque ni su edad ni lo somero del vicio merecían el aumentativo. Bebía aguardiente porque se lo daban los zagales, los de la tralla, que eran, como ya veremos, los únicos soberanos y legisladores que por admiración y respeto acataba el indomable Pipá, aspirante a delantero en sus mejores tiempos, cuando no le dominaba el vicio de la holganza y de la flanerie. Sobre lo que fuera su madre, Pipá no discutía, y él era el primero en lamentarse de los desvíos de su padre, que en los raros momentos de lucidez se entregaba al demonio de la duda, en punto a la legitimidad de su unigénito, que acaso ni sería unigénito ni suyo. Quedarían, pues, todos los argumentos y apóstrofes de maripujos vencidos, si Pipá hubiese querido contestar en forma. Pero mejor político que muchos gobiernos liberales, el granuja de la calle de extremeños prefirió dar la callada por respuesta y acometer la toma del templo mientras la guardia vociferaba. Contratiempo, fatalidad. De pronto se le presentó un refuerzo en la figura del monaguillo a la Euménide del pórtico. Era Celedonio, el enemigo mortal de Pipá, el Wellington de aquel Napoleón, el Escipión de aquel Aníbal, pero sin la grandeza de Escipión ni la bonhomie de Wellington. Era, en suma, otro pillo famoso, pero que había tenido el acierto de colocarse del lado de la sociedad. Era el protegido de las beatas y el soplón de los policías. La Iglesia y el Estado tenían en Celedonio un servidor fiel por interés, por cálculo, por mañoso y servil. Cuando Pipá tenía pesadillas en medio del arroyo, en la alta noche, soñaba que Celedonio caía como una granizada sobre su cuerpo y le metía hasta los huesos uñas y alfileres. Y era que el frío, o la lluvia, o el granizo, o la nieve le penetraba en el tuétano, porque en realidad Celedonio nunca había podido más que Pipá. Siempre éste, en sus luchas frecuentes, había caído encima como don Pedro, aunque a menudo algún Beltrán du Guesclin, correligionario de Celedonio, venía a poner lo de arriba abajo ayudando a su señor. Estas y otras felonías, a más del instintivo desprecio y antipatía, causaban en el ánimo de Pipá, generoso de suyo, vértigos de ira y le hacían cruel, implacable en sus vendetas. Si Pipá y Celedonio se encontraban por azar en un lugar extraviado, ya se sabe, Celedonio huía como una liebre y Pipá le daba caza como un galgo. Magullábale sin compasión, y valga la verdad, dejábale por muerto. Aunque muchas veces, cuando los agravios del ultramontano no eran recientes, prefería a su enemigo a los golpes contundentes, la burla y la befa que humillan y duelen en el orgullo. Celedonio miró a Pipá, que estaba allá abajo en la calle, y aunque se creyó seguro en su castillo, en el lugar sagrado, sintió que los pelos se le ponían de punta. Conoció a Pipá por avisos del miedo, porque, parte por el disfraz, parte por lo oscuro que se quedaba el día, no podía distinguirle. Poco antes, lo mismo había sucedido a Maripujos. «¡Ven acá, ángel de Dios!», gritó la bruja envalentonada con el refuerzo. «¡Ven acá y aplasta a ese sapo que quiere entrar en la casa del Señor con sus picardías y sus trapajos a cuestas! Arrímale, San Miguel, arrímale y písale las tripas al diablo». San Miguel se tentaba la ropa, que era talar y de bayeta de un rojo chillón y repugnante, y no se atrevía a pisarle las tripas al diablo. Quería dar largas al asunto para esperar más gente. Agarrándose al cancel, por estar más seguro en el sagrado, escupió como un héroe y no sin tino sobre el sitiador audaz, que ciego de ira. Mas ahora conviene que nos detengamos a explicar y razonar las creencias religiosas y filosóficas de Pipá, en lo esencial por lo menos, antes de que algún fanático preocupado se apresure a desear la victoria al ángel del Señor, el mayor pillete de la provincia,
siendo así que la merecía sin duda el hijo de Pingajos, que así llamaban a la señora madre de nuestro protagonista. Segundo, Pipa era maniqueo. Creía en un diablo todopoderoso, que había llenado la ciudad de dolores, de castigos, de persecuciones. El mundo era de la fuerza, y la fuerza era mala enemiga. Aquel dios o diablo unas veces se vestía de polizonte, y en las noches frías, húmedas, oscuras, aparecíasele a Pipá envuelto en ancho capote con negra capucha, cruzado de brazos, y alargaba un pie descomunal y le hería sin piedad, arrojándole del quicio de una puerta, del medio de la acera, de los soportales, o de cualquier otro refugio al aire libre de los que la casualidad le daba al pillete por guarida de una noche. Otras veces, el dios malo era su padre, que volvía a casa borracho. Su padre, cuyas caricias aún recordaba Pipá, porque, cuando era él muy niño, algunas le había hecho. Cuando venía con la mona, venía en rigor con el diablo. La mona era el diablo, era el dolor que hacía reír a los demás, y a Pipá y a su madre llorar y sufrir palizas, hambres, terrores, noches de insomnio, de escándalo y discordia. Otras veces el diablo era la bruja que se sienta a la puerta de la iglesia, y el sacristán que le arroja del templo, y el pillastre de más edad y más fuertes puños que sin motivo ni pretexto de razón le maltrataba. Era el dios malo también el mancebo de la botica que, para curarle al mísero pilluelo dolores de muelas, sin piedad, le daba a beber un agua que le arrancaba las entrañas con el asco que le producía. Era el demonio fuerte, en forma más cruda, pero menos odiosa, el terrible frío de las noches sin cama, el hambre de tantos días, la lluvia y la nieve. Y era la forma más repugnante, más odiada de aquel espíritu del mal invencible, la sórdida miseria que se le pegaba al cuerpo, los parásitos de sus andrajos, las ratas del desván que era su casa. Y por último, la burla, el desprecio, la indiferencia universal, especie de ambiente en que Pipá se movía, parecíanle leyes del mundo, naturales obstáculos de la ambición legítima del poder vivir. Todos sus conciudadanos maltrataban a Pipá siempre que podían, cada cual a su modo, según su carácter y sus facultades. Pero todos indefectiblemente, como obedeciendo a una ley, como inspirados por el gran poder enemigo, incógnito, el cual Pipá ni daba un nombre siquiera, pero en el que sin cesar pensaba, figurándoselo en todas estas formas, y tan real como el dolor que de tantas maneras le hacía sentir un día y otro día. También existía el dios bueno, pero este era más débil y aparecíase a Pipá menos veces. Del dios bueno, recordaba el pillastre vagamente que le hablaba su madre cuando era él muy pequeño y dormía con ella. Se llamaba Papa Dios y tenía reservada una gran ración de confites para los niños buenos allá en el cielo. Aquí en la tierra solo comían los dulces los niños ricos, pero en cambio no los comerían en el cielo. Allí serían para los niños pobres que fueran buenos. Pipá recordaba también que estas creencias que había admitido en un principio sin suficiente examen se habían ido desvaneciendo con las contrariedades del mundo. Pero en formas muy distintas había seguido sintiendo al Dios bueno. Cuando en la misa de gloria, el día de Pascua de Resurrección, sentía el placer de estar lavado y peinado, pues su madre, sin falta, en semejante día cuidaba con esmero del tocado del pillete, y sentía sobre su cuerpo el fresco lino de la camisa limpia, y en la catedral, al pie de un altar del crucero, tenía en la mano la resonante campanilla sujeta a una cadena como forzado al grillete. Cuando oía los acordes del órgano, los cánticos de los niños de coro y aspiraba el olor picante y dulce de las flores frescas,
de las hierbas bien olientes esparcidas sobre el pavimento y el olor del incienso que subía en nubes a la bóveda. Cuando allí, tranquilo, sin que el sacristán ni acólito de órdenes menores ni ínfimas se atreviese a coartarle su derecho a empuñar la campanilla, saboreaba el placer inmenso de esperar el instante, la señal que le decía: «Tañe, tañe, toca, abuelo, aturde al mundo, que ha resucitado Dios». Ah, entonces, en tan sublimes momentos, Pipá, hermoso como un ángel que sale de una crápula y con un solo aleteo por el aire puro, se regenera y purifica, con la nariz hinchada, la boca entreabierta, los ojos pasmados, soñadores, llenos de lágrimas. Sentía los pasos del Dios bueno, del Dios de la alegría, del desorden, del ruido, de la confianza, de la orgía inocente. Y tocaba la campanilla del altar con frenesí, con el vértigo con que las bacantes agitaban los tirsos y hacían resonar los rústicos instrumentos. Por todo el templo, el mismo campanilleo. ¡Qué alegría para el pillastre! Él no se explicaba bien aquella irrupción de la pillería en la iglesia en día semejante. No sabía cómo encontrar razones para la locura de aquellos sacristanes que en el resto del año, hecha excepción de los días de tinieblas, les arrojaban sistemáticamente de la casa de Dios a él y a los perros, y que en el día de Pascua le consentían a él y a los demás granujas interrumpir el majestuoso silencio de la iglesia con tamaño repique. Esto, pensaba Pipá, debe de ser que hoy vence el Dios bueno, el Dios alegre, el Dios de los confites del cielo, al Dios triste, renegón, oscuro y soso de los demás días. Y fuese lo que fuese, Pipá tocaba a gloria furioso, como si hubiera llegado a viejo, y en cualquier revolución hubiese tocado a arrebato, y hubiese prendido fuego al templo del Dios triste, en nombre del Dios alegre, del Dios alborotador y bonachón, y repartidor de dulces para los pobres. Otra forma que solía tomar el Dios compasivo, el Dios dulce, era la música. En la guitarra y en la voz quejumbrosa y ronca del ciego de la calle de Extremeños y en la voz de la niña que le acompañaba, oía Pipá la dulcísima melodía con que cantan el Dios de que habló su madre. Sobre todo en la voz de la niña y en el bordón majestuoso y lento. Cuántas horas de muchos días tristes y oscuros y lluviosos de invierno, mientras los transeúntes pasaban sin mirar siquiera al señor Pablo ni a la pistañina, su nieta, Pipá, permanecía en pie, con las manos en el lugar que debieran ocupar los bolsillos de los pantalones, la gorra sin visera echada hacia la nuca, saboreando aquella armonía inenarrable de los ayes del bordón y de la voz flautada, temblorosa y penetrante de la pistañina. Qué serio se ponía Pipá oyendo aquella música, olvidándose de sus picardías, de sus bromas pesadas y del papel de bufón público que ordinariamente desempeñaba por una especie de pacto tácito con la ciudad entera. Iba a oír a la pistañina como Tribulet iba a ver a su hija. Allí los cascabeles callaban, perdían sus lenguas de metal y sonaba el cascabel que el bufón lleva dentro del pecho, el latir de su corazón. Pipá veía en la pistañina y en Pablo el ciego cuando tañían y cantaban encarnaciones del Dios bueno. Pero ahora no vencedor, sino vencido, débil y triste. Llegábanle al alma aquellos cantares y su monótono ritmo, lento y suave, era como arrullo de la cuna, de aquella cuna de que la precocidad de la miseria había arrojado tan pronto a Pipá para hacerle correr las aventuras del mundo. Tercero, dejábamos a Pipá cuando interrumpí mi relato para examinar sus creencias a la ligera.
en el acto solemne de disponerse a atacar la fortaleza de la casa de Dios, que defendían la bruja Pujitos y el monaguillo, y más que monaguillo pillastre Celedonio. Sucedió, pues, que Celedonio, bien agarrado al cancel, arrojaba las inmundicias de su cuerpo sobre Pipá, que desde la calle sufría el desprecio con la esperanza de una pronta y terrible venganza. Maripujos daba palos al pavimento porque a Pipá no llegaba a la jurisdicción de sus muletas. Miró Pipá en derredor. La plaza estaba desierta. Nevaba. Empezaba a oscurecer. Era, como César, rápido en la ejecución de sus planes el pillete, y viendo que el tiempo volaba, arremetió de pronto como acomete el toro, gacha la cabeza. Subió los escalones, extendió el brazo y, cogiendo al monaguillo por la fingida púrpura de la talar vestimenta, arrancóle del sagrado a que se acogía y le hizo rodar buen trecho fuera de la iglesia por el santo suelo. Arrojóse encima como fiera sobre la presa y vengando en Celedonio todas las injurias que el mundo le hacía con pies, manos y dientes, dióle martirio, pisándole, golpeándole con los puños cerrados y clavando en sus carnes los dientes cuando el furor crecía. Poco tardó el monaguillo en abandonar la defensa. Exánime yacía, y entonces atrevióse Pipá a despojarle de sus atributos eclesiásticos. Vistióselos él como pudo, y despojándose de la careta que guardó entre las ropas, entró en la iglesia, venciendo sin más que un puntapié la débil resistencia que la impedida Maripujos quiso oponerle. Dentro del templo ya era como de noche. Pocas palabras brillaban allí y allá sin interrumpir más que en un punto las sombras. Parecía desierto. Pipá avanzó, con cierto recelo, por la crujía de las capillas de la izquierda. No había devotas en la primera ni en la segunda. Al llegar a la del Cristo Negro, como llamaba el pueblo al crucifijo de tamaño natural que estaba sobre el altar, Pipá se detuvo. Allí era, a un lado y otro del Cristo, colgados de la abundante y robusta vegetación de madera pintada de oro que formaba el retablo, había infinidad de exvotos, brazos, piernas y cabezas de ángeles de cera amarilla, muletas y otros atributos de las lacerías humanas, y además algunas mortajas de tosca tela negra con ribetes blancos. Valga la verdad, Pipá, olvidando por un instante que todos los cultos merecen respeto, de un brinco se puso en pie sobre el altar, descolgó una mortaja y encima de su ropa de monaguillo vistiósela con cierta coquetería, sin pensar ya en el peligro, entregado todo el espíritu a la novedad del sacrilegio. Cuando ya estuvo vestido de muerto, volvió a acomodar sobre el rostro la careta de papel de marquilla que él creía figuraba perfectamente las facciones de un esqueleto. Y ya iba a saltar del profano tabernáculo cuando oyó pasos y ruido de faldas que se aproximaban. Era una beata que venía a rezar una especie de última hora a los pies del Cristo Negro. Pipá procuró esconderse entre las sombras, apretando su diminuto cuerpo contra el retablo. Las oscilaciones de una luz que brillaba en una lámpara a lo lejos a veces dejaba en lo oscuro la mortaja de Pipá, pero otras veces la iluminaban haciéndola destacarse en el fondo dorado de la madera. Pipá permaneció inmóvil. La beata, que era una pobre vieja, rezaba a sus pies, con la cabeza inclinada. No le veía. Esperaré a que concluya, pensó Pipá. Buena determinación para llevada a cabo. Pero la vieja no concluía. El rezo se complicaba. Todas las oraciones tenían coronilla y de una en otra amenazaban convertirse en la oración perpetua. El pillastre no podía estarse ya quieto. Además, la noche se echaba encima y no iba a poder embromar a nadie. Se decidió a jugar el todo por el todo. Y dicho y hecho, con un soberbio brinco saltó por encima de la vieja y con soberano estrépito cayó sobre la tarima y en pie de súbito corrió cuanto pudo hacia la puerta y dejó el templo antes de que los gritos de la beata pusiesen en alarma a los pocos devotos que aún oraban, al sacristán
y otros dependientes del culto. La vieja decía que había visto al diablo saltar sobre su cabeza. Celedonio juraba que era Pipá y contaba el despojo de sus hábitos, y Maripujos sostenía que le había visto salir con una mortaja. Dejemos a los parroquianos de Santa María entregados a sus conjeturas, comentando el escándalo, y sigamos a nuestro pillete. Cuarto. Los últimos trapos blancos habían caído sobre calles y tejados. El cielo quedaba sin nieve y empezaban a asomar entre las nubes tenues, como gasas, algunas estrellas y los cuernos de la luna. La plaza de López Dávalos estaba desierta. El jardinillo del centro, sin más adornos que magros arbolillos desnudos de hojas y cubiertos los pelados ramos de nieve, se extiende delante de la gran fachada del Palacio de Híjar, de la marquesa viuda de Híjar. La plaza es larga y estrecha, y en ella desembocan varias callejuelas que tienen a los lados tapias de pardos adobes. Todo es soledad, nieve y silencio. Y la luna corre detrás de las nubecillas, ora ocultándose y dejando la plaza oscura, ya apareciendo en un trecho de cielo todo azul e iluminando la blancura y sacando de sus copos burbujas de luz que parecen piedras preciosas. Una de las ventanas del piso bajo del palacio está abierta. Detrás de las doradas rejas se ve un grupo que parece el que forman Jesús y María en la Virgen de la Silla. Son la marquesa de Híjar, hermosa rubia de 30 años, y su hija Irene, ángel de cabellera de oro de ojos grandes y azules, que apenas tendrá 4 años. Irene, sentada en el regazo de Julia, su madre, apoya la cabeza en su seno y un brazo en el hombro. Y con los dedos de muñeca juega con el brillante que adorna la bien torneada oreja de la viuda. La otra mano de Irene está apuntando con el dedo índice a la fugitiva luna. Los ojos soñadores siguen la carrera del astro misterioso. Irene examina a su madre de astronomía. La marquesa, que sabe a punto fijo quién es la luna y cuáles son las leyes de su movimiento, se guarda de contar a su hija estos pormenores prosaicos. La luna es una dama principal que tiene un gran palacio que es el cielo. Aquella noche, que es noche de carnaval en el cielo también, la luna da un gran baile a las estrellas. Las nubecillas que corren debajo son los velos, los encajes, las blondas que la luna está escogiendo para hacer un traje muy sutil de vaporosas telas. Porque el baile que da es de trajes, como el que Irene va a celebrar en su palacio, al cual acudirán a las 9 todos los niños y niñas de la ciudad que son sus amigos. Cuando Julia termina su fantástico relato de las maravillas del cielo, la niña permanece callada algún tiempo. Mira a su madre, y mira a la luna, y brilla en sus ojos la expresión de 1000 dudas y preguntas. ¿Y las estrellas de qué van vestidas? Van vestidas de magas, ¿no las ves? Manto negro con chispas de oro. ¿Y bailan en el aire? Sí, en el aire, sobre las nubes. ¿Y cómo no se caen? Porque tienen alas. Yo quiero un traje con alas. Yo te lo haré, vida mía. ¿De qué lo haremos? Y la madre y la hija se entretienen en buscar tela para unas alas allá en su imaginación, que ambas la tienen muy despierta y fustigada con el silencio y la soledad de aquella noche dulce y serena. Pero de pronto Irene hace un gracioso mohín, echa hacia atrás la cabeza y salta en el regazo de su madre. «¡Yo quiero máscaras! ¡Yo quiero máscaras!», grita la niña volviendo a la realidad de su capricho de toda la tarde. «Pero, monina mía, si ya es de noche, ¿cómo han de pasar máscaras? Tú decías que hoy las había, y no he visto ninguna. ¡Yo quiero máscaras!». «Esta noche las tendrás en casa». «Esas no son máscaras, yo quiero máscaras. ¡Máscaras!». En la imaginación de Irene las máscaras eran cosa sobrenatural. Nunca las había visto, porque
Era aquel año el primero en que su conciencia se despertaba a esta clase de conceptos. Recordaba vagamente haber sentido miedo, mucho miedo. No sabía si viendo o soñando con máscaras. Este terror vago que le inspiraba el nombre de la cosa desconocida contribuía no solo al anhelo de aquella niña nerviosa y de gran fantasía, que quería ver máscaras, aunque tuviese que huir de pavor al verlas. Toda la tarde había pasado Julia en la ventana esperando que un transeúnte de los pocos que pasan por la plaza de López Dávalos tuviera la humorada de venir disfrazado para dar contento a su adorada Irene. En vano esperaron, porque la misma tristeza y soledad de que Pipá se quejaba en la calle de Extremeños reinaba en la plaza y en el jardincillo de López Dávalos. La marquesa recurrió al engaño de que se disfrazaran los criados y pasaran delante de la reja en que Irene aguardaba con febril ansiedad el advenimiento sobrenatural de las máscaras. Pero, ¡ay!, que la niña conoció a la chacha Antonia y a Lucas el cochero bajo los dominós de colcha, que también reconoció su perspicacia. Fue peor el remedio que la enfermedad. Irene se puso furiosa. Aquel engaño, que minaba el palacio de sus fantásticas creaciones carnavalescas, la irritó hasta hacerla llorar media hora no escasa. Ya cerca del crepúsculo pasó una máscara efectiva, pero la niña no quiso reconocer su autenticidad. Aquello no era una máscara. Era un famoso borracho de la ciudad que celebraba las carnestolendas con una borrachera mejorada en tercio y quinto y luciendo, ceñido el talle, un miriñaque de estera en toda su horrible desnudez. «Eso no es una máscara», gritó Irene. «Ese es Ronquera». Y en efecto, así se llamaba el borracho. Cuando salió la luna, el mal humor de Irene se distrajo un punto con las fábulas astronómicas de Julia. Pero luego volvió la niña a su tema, al capricho de las máscaras. Y volvía a llorar y a dar pataditas en el suelo, ya del todo desprendida de los brazos de su madre. Por fortuna, del próximo callejón de Ariza se destacó un bulto negro, pequeño, que, con solemne paso y tañendo una campanilla, se acercó a la ventana. Irene metió la cabeza entre las rejas, cesó en el llanto y se volvió toda ojos. «¡Una máscara!», exclamó estupefacta, llena de un terror que le daba un placer infinito. Julia la tenía en sus brazos y miraba también con inquietud al aparecido, que se diría procedente del Campo Santo, a juzgar por el traje que arrastraba, más que vestía. Era Pipá con su disfraz de difunto, con su careta de calavera y su dominó mortaja. La campanilla era de su propiedad. Pipá necesitaba un instrumento, porque ya se ha indicado que era eminentemente músico. Todos costaban un dineral, pero un día en que había celebrado un concordato con el sacristán de Santa María, dando tregua al Kulturkampf, había obtenido, en cambio del servicio prestado, que fue llevar al señor a la aldea con el párroco, una campanilla de desecho. Y esta era la que tocaba con majestuosa y terrible parsimonia, convencido de que con tal complemento la ciudad entera le había de tomar por un resucitado. Detrás de la careta Pipá se veía, con los ojos de la fantasía, como algo colosal por lo formidable, y estaba tentado a tenerse miedo a sí mismo. Y un poco se tuvo cuando ya de noche se vio solo atravesando las oscuras callejuelas. Al dar consigo en la plaza de López Dávalos, sintió inmensa alegría porque vio a la mona del palacio asomada a la reja del piso bajo y se decidió a darle la broma más pesada que recibiera chiquilla de 4 años. Con esa vaga intuición que tiene el artista en sus grandes obras, Pipá, al acercarse a la ventana, comprendió lo grande del efecto, de la fascinación que su presencia iba a producir en Irene. Acercóse, pues, con paso cada vez más lento y majestuoso, y tocando su campanilla con el más ceremonioso aparato, con grandes pausas en el tocar y levantando el brazo con rigidez absoluta. Irene, fascinada por el terror y el encanto de lo sobrenatural, muda de curiosidad,
tenía el alma toda en los ojos. Su madre, por temor a interrumpir el encanto de la niña, callaba y esperaba el desenlace de aquella extraña escena. Todos callaban. Hay momentos en que el silencio es el único lenguaje digno de las circunstancias. La luna, libre de velos, alumbraba con toda su luz el tremendo lance. Ya llegaba Pipá a la reja. A cada paso creía que su tamaño aumentaba. Pensaba crecer y tocar las nubes. Sin sospechar que su rostro no se veía, dábale la más espantable expresión que podía, como si la careta fuese a tomar los mismos gestos y muecas. Irene, al ver tan cerca la aparición, escondió la cabeza en el regazo de su madre, pero enseguida volvió a mirar sin acercarse a la reja, en la que ya asomaba la cabeza de Pipá su figura de calavera. Y en aquel instante crítico el pillete, creyendo ya indispensable decir algo digno de la ocasión solemnísima, con toda la fuerza de sus robustos pulmones gritó, ahuecando la voz cuanto pudo: «¡Mu! ¡Mu! ¡Mu!», por 3 veces. Irene lanzó un estridente chillido, pero al punto se contuvo. Prefería temblar de terror a prescindir del encanto que la tenía fascinada. Se había puesto palidilla y trémula. «¡Que no se vaya!», dijo a su madre, que, asustada al ver en tal estado a la niña, apostrofaba a Pipá enérgicamente y le amenazaba con la escoba de los criados. Pipá sufrió un desencanto. ¿Cómo? A un muerto, a un resucitado, a un fantasma se le amenazaba con escobazos lacayunos. Pero no prevaleció lo de la escoba, porque la voluntad de Irene se interpuso, reclamando nuevos alaridos a la máscara. «¡Mu! ¡Mu!», repitió Pipá, alentado por el buen éxito. «¿Qué entre la máscara?», dijo entonces Irene, que se iba familiarizando con el terror y lo sobrenatural. A Pipá no le pareció bien la idea de convertirse en fantasma manso. Aquellas transacciones las creía indignas de su categoría de aparecido. Así que, al ver a Lucas el cochero que se le acercaba ofreciéndole franca entrada en el palacio, sin manifestar pizca de miedo ni de respeto, Pipá ahí protestó con 2 o 3 coces que animaron más que ofendieron al criado. Y quieras que no quieras, sujeto por una oreja, tuvo que entrar el fantasma en el gabinete donde, con ansia que le daba fiebre, esperaba a Irene, refugiada en los brazos de su madre. Era un camarín divino, como diría Echegaray o cualquier imitador suyo, aquel en cuyos umbrales se vio Pipá velis nolis. Parecíale el mismísimo cielo, porque todo lo vio azul y lleno de objetos para él completamente nuevos y muy hermosos. La segunda impresión, y la más fuerte, fue la de aquel aire tibio y perfumado que ni en sueños había sospechado Pipá que existiera. ¡Qué dulce calor! ¡Qué excitantes cosquillas en el olfato! ¡Qué recreo para los ojos! ¿Qué mansión era aquella que solo con entrar en su recinto el pobre pilluelo sentía desaparecer aquel constante entumecimiento de sus flacas carnes? Librarse del frío por completo, por todos lados. Este era un lujo que Pipá ni se había figurado. Y aquel pisar sobre tan blando. Allí había unos muebles con botones que debían de servir positivamente para sentarse, algo como bancos y sillas. Si los fantasmas se sentaran, Pipá, sin más ceremonia, hubiera gozado el placer de sentir bajo sí aquellas que adivinaba blanduras. Aquella sí que debía ser la casa del Dios bueno. Irene, la mona del palacio, que le contemplaba de hito en hito, cogida a las rodillas de su madre, preparada a refugiarse en el regazo a la menor señal de peligro, debía ser uno de aquellos niños que fueron pobres, que no comieron dulces en la tierra, pero que, después de muertos el Dios bueno, Papá Dios, recoge en su seno y los harta de confituras. Pipá, gracias a su tremenda audacia, entraba, como Telémaco en el infierno, en la mansión celeste. Entraba vivo, sin más que vestir el traje de difunto.
Él mismo empezó a creer en su calidad de aparecido. «Entra, entra, fantasma», dijo la madre. «Entra, que Irene no te tiene ya miedo». «Mu», replicó Pipá, haciendo así su entrada en el gran mundo. Y dio algunos pasos sin abdicar de su carácter sobrenatural, al que evidentemente debía su prestigio. Pipá estaba convencido de que, si le conocieran los criados, le echarían del palacio a puntapiés. Sabía a qué atenerse en punto a su popularidad. Cuando estuvo a 2 pasos del grupo que le encantaba y que formaba madre e hija, Pipá sintió en el corazón una ternura impropia de un resucitado. Se acordó de los brazos de su madre, cuando ya en la lejana infancia le acariciaba y le hablaba de los dulces del cielo. Pero su madre no era tan hermosa como esta. Si Pipá hubiera sido un creyente, antojaríasele que era aquella la madre de Jesús. Pero el pobre pilluelo había aprendido a ser libre pensador en las prematuras enseñanzas de la vida. En su cerebro, tan dado a los sueños, nadie había sembrado esas hermosas ilusiones mitológicas que muchas veces dan fuerza bastante al hombre para sufrir las asperezas del camino. Toda su mitología se la había hecho él solo, sin más orígenes que los cuentos de su madre respecto a las recompensas confitadas del Papá Dios. Todo lo demás que Pipá sabía de metafísica era cosa suya, como ya hemos visto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Julia alargando una mano blanca y fina al espantado fantasma. «Mu», dijo Pipá, que de ningún modo quería que se le tomase por un cualquiera. Y no correspondió al saludo. «Se llama Máscara», se atrevió a decir Irene, que iba tomando confianza. Al ver que la máscara tardaba tanto en comérsela, empezó a creer que las máscaras no comían a las niñas, y de una en otra vino a pensar que, en definitiva, una máscara era una muñeca muy grande, de máquina, que hablaba y andaba sola, y que servía para divertir a los niños. Se le figuró, por fin, que Pipá había costado un dineral, que era una sorpresa que le había preparado su madre. «¿Qué se siente?», añadió la mona, con miedo todavía, con un acento que tenía algo de imperativo respecto de su madre y de recelo y supersticioso respeto en cuanto a la máscara de máquina. «¿Qué se siente? ¿Qué se siente?». Mona quería probar el juego mecánico de Pipá. Si podía doblar las piernas, su valor aumentaba mucho. Mas, ¡ay!, que Pipá era de los que se rompen, pero no se doblan. «Los fantasmas no se sientan», estuvo por decir, pero toda explicación la juzgaba indigna de su categoría de muerto y dio la callada por respuesta. «¿No tienes lengua, Máscara?», preguntó Julia. «Mu», rugió Pipá, y sacó la lengua por mitad de la húmeda cartulina que le servía de careta. Irene estaba encantada. Pipá era el juguete más admirable que había tenido en su vida. Grandes esfuerzos costó a la viuda satisfacer el deseo de su hija, que se empeñó en que Pipá hablase, por lo mismo que a ella le parecía cosa imposible. Pero dádivas quebrantan peñas. Julia sacó dulces, frutas y 1000 golosinas que Pipá había visto a veces a través de los cristales en los escaparates de las confiterías. En esos grandes festines de vista que se dan los niños pobres cuando en Nochebuena los roscones y ramilletes rebosan en los puestos de dulces, mientras los pobres pilluelos, con los desnudos pies entre el fango de la calle y la boca apretada contra el vidrio helado, se hacen uno a otros aquellas insidiosas preguntas. «¿Qué te comerías tú?». «Yo, aquella trucha de plata con ojos de cristal». «¿Te gustan las peladichas?». «Sí. ¿Y a ti?». «También. Pues mira, como si no te gustasen». Pipá recordaba que de esas orgías fantásticas había salido muchas veces escupiendo por el colmillo agua que se le venía a la boca. Y ahora tenía enfrente de sí, sin cristal en medio, al alcance de la mano, todos aquellos imposibles con azúcar que habían sido su primer amor al despertar de la infancia. Todo aquello se lo podía comer él,
pero con una condición. Tenía que hablar. Si nos dices cómo te llamas, comes todos los dulces que quieras, ¿verdad, Mona? Sí, y se guarda los demás, añadió Irene para mayor incentivo. «Yo soy un difunto», exclamó Pipa con la voz menos humana que pudo. Julia contuvo una carcajada para no destruir el encanto de Irene. «¿Y cómo te llamas, difunto?» «Pipa», replicó el pillete, echando mano a una caja de dulces que creyó pertenecerle, cumplida su promesa de hablar. En caso de que su nombre despertara la indignación de los circunstantes, Pipa pensaba salir de allí con toda la dignidad posible y con la caja de dulces, que era suya, si lo tratado es tratado. Pero el pobre Pipa hizo el mejor efecto posible. La mona del palacio había oído hablar de él y de sus terribles hazañas. Varias amiguitas suyas pronunciaban aquel nombre con terror, y para las niñas, Pipa sonaba así como el Cid, Aquiles, Bayardo, para las personas mayores. Porque, entre el bien y el mal, en cuestión de hazañas, no suelen distinguir los niños, y muchas veces tampoco los hombres. Se ve que para muchos, tan grande hombre es Candelas como Fernán González, y Napoleón mucho más célebre que San Francisco de Asís. Irene sintió que el fantasma crecía a sus ojos. Tomaba proporciones de gigante, y la veneración que le tributaba aumentó mucho, y con ella las muestras de deferencia que la marquesa, esclava de su hija, tuvo que tributar al enmascarado. Roto el silencio, la conversación fue animándose poco a poco, y aunque Pipa no renunció por completo al papel de ser sobrenatural que representaba, sin embargo, estuvo dignamente locuaz y comió muchos dulces y bebió no pocos tragos de licores deliciosos que él no sabía que existiesen. Irene llegó en su audacia hasta cogerle una mano al fantasma. La marquesa viuda de Híjar quiso que Pipa se despojase de la careta, pero ni la niña ni el fantasma lo consintieron. Tener aquel objeto de sublime horror casi bajo su dominio, aquella fiera domesticada, era el mayor placer imaginable para la niña de viva imaginación. «Quiero que Pipa se quede al baile», dijo con ese tono especial de los que saben que sus palabras son decretos. Pipa aceptó gustoso. Ya estaba dispuesto a todo, y en cuanto al trasnochar, en él era costumbre arraigada. Por más que yo quisiera que mi héroe fuese como el más fino y bien educado de cuantos héroes crearon el cantor de Carlos Grandison o Mirecourt, o el mismo Octavio Fayet, no puedo, sin mentir, afirmar que Pipa estuvo todo lo comedido que debiera en el comer y en el beber. Valga la verdad, estuvo hasta grosero. Porque no se contentó con tragar cuanto pudo, sino que hizo provisiones allá para el invierno, como dice Samaniego, llenando de confites de París los maltrechos bolsillos de la chaqueta, los que tenía el ropón de Celedonio, y hasta en los pantalones quiso esconder dulces. Pero como no tenían bolsillos sino ventanas practicables los pantalones de Pipa, cayeron los dulces del pantalón abajo rodando por las piernas hasta dar consigo en la alfombra. Este contratiempo que hubiera desorientado a otro, Pipa lo vio sin más cuidado que el de recoger las desparramadas golosinas y acomodarlas donde pudo, en siendo dentro de la jurisdicción de su indumentaria. «¿Con qué un baile?», pensó Pipa. «Veamos qué es eso». Estaba poco menos que borracho y para él ya no había clases, ni rangos, ni convención social de ningún género. Así es que se dejó caer sobre una butaca sin pedir permiso, saboreando las delicias de su vida de difunto y la admiración, que no menguaba con la confianza, que sentía la mona con la presencia del Pipa soñado. Llegó la hora de que Irene tuvo que ir a vestirse su traje de baile, de toda etiqueta, con cola muy larga, gran escote y guantes de 8 a 10 botones. Primero Irene tuvo el capricho de trocar este traje, natural de la señora de la casa, por una mortaja como la de Pipa. Julia se opuso. Irene insistió, y Pipa tuvo que intervenir con el gran prestigio de su autoridad sobrehumana.
¡Ay, qué boba! ¿Crees tú que este traje se puede comprar? Muere y entonces tendrás uno. ¡Mu! ¡Mu! Bueno, replicó la mona convencida, pues que venga Pipá a verme vestir. ¡Improper!, dijo la institutriz, que había venido a buscar a Irene para llevársela a su boudoir de Angelilla. Pipá no sabía inglés y no entendió lo que la institutriz alegaba para oponerse a tan justa reclamación. Pero al fin venció la honestidad y Pipá quedó solo por algunos momentos en aquel gabinete azul, alumbrado por una luz muy parecida a la luna, pero más brillante, que alumbraba desde cerca del techo, colgada como las lámparas de Santa María. En la soledad se entregó Pipá sin pizca de vergüenza a satisfacer la curiosidad del tacto, poniendo mano en todos aquellos muebles, manoseándolo todo con riesgo de romper los objetos delicados que sobre consolas y veladores había. Su gran sorpresa fue la que le produjo el armario de espejo, devolviéndole a la espantada vista la imagen de aquel Pipá sobrenatural que él había ideado al buscar su extraña vestimenta. Pipá contempló el Pipá de cuerpo entero que tenía enfrente, y volvió de súbito a toda la dignidad y parsimonia majestuosa que manifestaba en un principio, porque la imagen que le ofrecía el azogue despertó su conciencia de fantasma. Indudablemente Irene tenía razón para tratarle con tanto respeto. Se reconoció imponente. Acercóse al espejo, tocó casi con la nariz en el cristal y tocó, sin casi, con la lengua. Y aunque esto es también indigno de un héroe y de cualquier persona formal, cuanto más de un aparecido, es lo cierto que Pipá estuvo lame que te lamerás el espejo, porque su contacto le refrescaba la lengua que tenía abrasada con el abuso de los licores. ¡Mu! Dijo el fantasma que tenía enfrente y gesticuló con el aparato de contorsiones que él creía más adecuado al lenguaje mímico del otro mundo. En esta ocupación fantástica le encontró Irene cuando volvió, hecha un brazo de mar, convertida en una muñeca como aquellas que la niña tenía y yacían por el suelo en posturas indecorosas y no todas en perfecta integridad de su individuo. Irene, en traje de baile, con el pelo empolvado, con la majestuosa cola, se creyó digna de Pipá, y tomándole la mano, le dijo solemnemente: «Vamos, que el baile empieza. Ya están ahí los niños. No les digas que eres Pipá, porque echarán a correr, y adiós mi baile». Pipá aceptó la mano de la muñeca, que no le llegaba al hombro, y eso que él no era buen mozo, como dejo dicho. Y seguidos de Julia entraron en el salón de baile el fantasma y la señora que recibía. Quinto. Había terminado la fiesta. Pipá oía desvanecerse a lo lejos el ruido de los coches que devolvían a las familias respectivas todo aquel pequeño gran mundo en que el billete de la calle de Extremeños había brillado por 2 o 3 horas. Irene le había tenido todo el tiempo a su lado. Para él habían sido los mejores obsequios. De tanto señor vestido a la antigua española, de tantas damas con traje de corte, que bien medirían 3/4 y media de estatura, de tanto guerrero de deslumbrante armadura, de tanta aldeana de los Alpes, de tantos y tantos señores y señoras en miniatura, nadie había podido llamar la atención y el aprecio de la mona del palacio consagrada en cuerpo y alma a su máscara, al fantasma que la tenía dominada por el terror y el misterio. Pipá había estado muy poco comunicativo. Cuando se llegó al buffet, repartió subrepticiamente algunos pellizcos entre algunos caballeros que se atrevieron a disputarle los mejores bocados y el honor lucrativo de acompañar a Irene. ¿Quién es esa máscara? ¿De qué viene vestido ese? A estas preguntas de los convidados, Irene solo respondía diciendo: «Es mío, es mío». Aunque Pipá no simpatizó con aquella gente menuda, cuya debilidad le parecía indigna de los ricos trajes que vestían y más de las hermosas espadas que llevaban al cinto, sacó el partido que pudo de la fiesta, aprovechando el favor de la señora de la casa.
comió y bebió mucho, se hartó de manjares y licores que nunca había visto y se creyó en el cielo del Dios bueno, al pasear triunfante al lado de Irene por aquellos estrados, cuyo lujo le parecía muy conforme con los sueños de su fantasía, cuando oyera contar cuentos de palacios encantados, de esos que hay debajo de la tierra y cuya puerta es la mata de lechugas que deja descubierta la entrada a la consigna de «Ábrete, sésamo». Concluido el baile, Irene yacía en su lecho de pluma, fatigada y soñolienta, acompañada de Pipá y de la marquesa. Julia, inclinada sobre la cabecera, hablaba en voz baja, casi al oído de la niña. Pipá, del otro lado del lecho, vestido aún con el fúnebre traje de amortajado, tenía entre sus manos una diminuta y blanca de la mona que, hasta dormir, quería estar acompañada de su muñeco de movimiento. No habría consentido Irene en acostarse sino previa a la promesa solemne de que Pipá no saldría de su casa aquella noche. Dormiría cerca de su alcoba y vendría muy temprano a despertarla para jugar juntos al día siguiente y todos los días en adelante. La marquesa, previo al consentimiento de Pipá, prometió lo que Irene pedía, y con estas condiciones se metió la niña en el lecho de ébano con pabellón de blanco y rosa. Pipá, en pie, se inclinaba discretamente sobre el grupo encantador que formaban las rubias cabezas mezclando sus rizos. Irene tenía los ojos fijos en el rostro de su madre, y su mirada tenía todo el misterio y toda la curiosidad mal satisfecha con que antes la vimos fija en la luna. Pipá miraba la cama del pabellón con ojos también soñadores. Julia contaba el cuento de dormir, que aquella noche había pedido Irene que fuese muy largo y muy lleno de peripecias y cosas de encanto. Los párpados de la niña, que parecían 2 pétalos de rosa, se unían de vez en cuando, porque iba entrando ya don Fernando, como llamaba la madre al sueño, sin que yo sepa el origen de este nombre de Morfeo. Pero el pillete, acostumbrado a trasnochar, más despierto con las emociones de aquella noche y de veras interesado con la narración de Julia, oía sin pestañear, con la boca abierta, y aunque cazurro y socarrón, y muy experimentado en la vida, niño al fin, abría el alma a los engaños de la fantasía y respiraba con delicia aquel aire de lo sobrenatural y maravilloso, natural alimento de las almas puras, jóvenes e inocentes. El placer de oír cuentos era de los más intensos para Pipá. Suspendióse en él toda la malicia de sus pocos pero asendereados años, y quedaba solo dentro del cuerpo miserable su espíritu infantil, puro como el de la misma Irene. La fantasía de Pipá tenía más hambre que su estómago. Pipá apenas había tenido cuentos de dormir al lado de su cuna. Esa semilla que deja el amor de las madres en el cerebro y en el corazón no había sido sembrada en el alma de Pipá. Tenía 12 años, sí, pero al lado de Irene y Julia, que gozaban el misterioso amor de la madre y el infante, era un pobre niño que gozaba con delicia de los efluvios de aquel cariño de la cuna, que no era suyo y al que tenía derecho, porque los niños tienen derecho al regazo de la madre y él apenas había gozado de esta vida del regazo. De todo cuanto Pipá había visto en el palacio, nada había despertado su envidia, pero ante aquel grupo de Julia e Irene besándose, a la hora de dormirse el ángel de la cuna, Pipá se sintió sediento de dulzuras que veía gozar a otros, y hubiérase de buena gana arrojado en los brazos de la marquesa, pidiéndole amor, caricias, cuentos para él. En el cuento de aquella noche había, por supuesto, bailes de máscaras celebrados en regiones encantadas. Servían los refrescos las manos negras, que siempre hacen tales oficios en los palacios encantados. Las mesas estaban llenas de riquísimos manjares, especialmente de aquellos que a Irene más le agradaban. Y era lo más precioso del caso que los niños convidados podían comer a discreción y sin ella de todo, sin que les hiciese daño. Irene insinuó a su madre la necesidad de que Pipá anduviese también por aquellas regiones. Y decía Julia, y había una niña muy rubia y muy bonita, que se llamaba Irene. Irene sonreía y miraba a Pipá con cierto orgullo, que iba vestida de señora de la corte de Luis XV, con un traje de color azul celeste. «Y con pendientes de diamantes»,
y con pendientes de diamantes. ¿Y había una máscara que se llamaba Pipá?, preguntaba Irene. Y había un Pipá vestido de fantasma. Aquí era Pipá el que sonreía satisfecho. Después de pasar a los personajes del cuento por un sinnúmero de peripecias, Irene se quedó dormida sin poder remediarlo. «Ya duerme», dijo la marquesa, que enfrascada en sus invenciones, que a ella misma la deleitaban más de lo que pudiera creer, no había sentido al principio que la niña estaba con los angelitos. Pipá volvió con tristeza a la realidad miserable. Suspiró y dejó caer blandamente la mano de nieve que tenía entre las suyas. «¿Verdad que es muy hermosa mi niña?», dijo Julia, que se quedó mirando a Pipá con sonrisa de María Santísima, como la calificó el pillete para sus adentros. El amortajado miró a la marquesa y, atreviéndose a más de lo que él pensara, en vez de contestar a la pregunta, hizo esta otra. «¿Y qué más?». Era la frase que acababa de aprender de labios de Irene. En aquella frase se pedía indirectamente que el cuento se prolongase. Y Julia, llena de gracia, inflamada en dulcísima caridad, de esa que trae a los ojos lágrimas que deposita en el corazón Dios mismo para que nos apaguen la sed de amor en el desierto de la vida, Julia, hizo que Pipá se sentara a sus pies, sobre su falda, y como si fuese un hijo suyo, besóle en la frente, que ya no tapaba la careta de calavera. Y eran de ver los pardos ojos de Pipá, puros y llenos de visiones, que los hacía serios, siguiendo allá en los espacios imaginarios las aventuras que contaba la marquesa. Aquello sí que era el cielo. Pipá se creía ya gozando del Dios bueno, y para nada hubiera querido volver a la tierra, si no hubiera en ella. Pero dejemos que él mismo lo diga. Fue el caso que la marquesa, loca de imaginación en sus soledades, y sola se creía estando con Pipá, continuó el cuento de la manera más caprichosa. Aquel Pipá y aquella Irene del Palacio Encantado crecían. Ella se hacía una mujer hermosa, poco más o menos de las señas de su madre. «¿Más bonitas que usted?», preguntaba Pipá, dando con esto más placer a la marquesa del que él ni ella pensaban que pudiera dar tal pregunta. «Sí, mucho más bonita». Y para pagar la galantería, Julia se figuraba que el Pipá hecho hombre era un gallardísimo mancebo y procuraba que conservara aquellas facciones que en el pillastre eran anuncio de varonil belleza. Qué extraña casualidad había juntado el espíritu y las miradas de aquellos dos seres que parecían llamados a no encontrarse jamás en la vida. La imaginación de Pipá, poderosa como ninguna, una vez excitada, intervino en el cuento y la narración se convirtió en diálogo. «Irene tiene castillos y muchos guerreros que son criados», decía Julia. «¿Y Pipá?», respondía el interesado. «Es un caballero que mató muchos moros y le hacen rey». Y así estuvieron soñando más de media hora el pillastre y la marquesa. Mas ay, precisamente, al llegar al punto culminante de la fábula, a la boda de la castellana Irene y del rey Pipá, este interrumpió el soñar, hizo un mohín, se puso en pie y dijo con voz un poco ronca, truhanesca y escupiendo, como solía, por el colmillo: «Ya no quiero ser rey. Voy a ser de la Tralla». «¿De la Tralla?». «Sí, zagal de la Diligencia Grande de Castilla». «Pero, hombre, entonces no vas a poder casarte con Irene». «Yo quiero casarme con la Pistañina». «¿Quién es la Pistañina?». «La hija del ciego de la calle de Extremeños. Esa es mi novia». Sexto. Era medianoche. Ni una nube quedaba en el cielo. La luna había despedido a sus convidados, y sola se paseaba por su palacio del cielo, vestida todavía con las galas de su luz postiza. Pipá velaba en el lecho que se había improvisado para él, cerca del que solía servir al cochero. Pero aquella noche la gente del servicio, sin permiso del ama, había salido a correr aventuras. El cochero y otros dos mozos habían dejado el tranquilo palacio y la puerta
imprudentemente entornada. Pipá, que todo lo había notado, vituperó desde su lecho aquella infame conducta de los lacayos. Él no sería lacayo, para poder ser libre sin ser desleal. Al pensar esto, recordó que la gente de la cocina le había elogiado su buena suerte en quedarse al servicio de Irene. Y recordó también cierta casaca que había dejado apenas estrenada un enano que servía en la casa de lacayo y que había muerto. «A Pipá le estará que ni pintada la casaca del enano», había dicho el cocinero. Al llegar a este punto en sus recuerdos, Pipá se incorporó en su lecho, como movido por un resorte. Por la ancha ventana abierta vio pasar los rayos de la blanca luna. Vio el cielo azul y el sereno de sus noches al aire libre y al raso. Y sintió la nostalgia del arroyo. Pensó en la pistañina, que le había dicho que aquella noche tendría que cantar en la taberna de la Teberga hasta cerca del alba. Y se acordó de que en aquella taberna tenían una broma los de la tralla, los delanteros y zagales de la diligencia ferrocarrilana y los del correo. Pipá saltó del lecho, buscó a tientas su ropa, después la que había ganado en buena lid y robado en la iglesia, y vuelto a su vestimenta de amortajado, sin pensarlo más, renunciando para siempre a las dulzuras que le brindaba la vida del palacio, renunciando a las caricias de Irene y a los cuentos de Julia, y a sus miradas, que le llenaban el corazón de un calor suave. No hizo más que buscar la puerta, salió de puntillas y en cuanto se vio en la calle, corrió como un presidiario que se fuga. Y entonces sí que hubiera podido pasar a los ojos del miedo por un difunto escapado del cementerio que volvía en la noche de carnaval a buscar los pecados que le tenían en el infierno. La entrada de Pipá en la taberna de la Teberga fue un triunfo. Se le recibió con rugidos de júbilo salvaje. Su disfraz de muerto enterrado pareció del mejor gusto a los de la tralla, que en aquel momento fraternizaban, sin distinción de coches. Pipá vio, casi con lágrimas en los ojos, cómo se abrazaban y cantaban juntos un coro, un delantero del correo y un zagal de la ferrocarrilana. No hubiera visto con más placer el prudente Néstor abrazados a Agamenón y Aquiles. Aquellos eran los héroes de Pipá. Su ambición, de toda la vida, ser delantero. Sus vicios precoces, que tanto le afeaba el vulgo, creíalos él la necesaria iniciación en aquella caballería andante. Un delantero debía beber bala rasa y fumar tagarninas de a cuarto. Pipá comenzaba por el principio, como todo hombre de verdadera vocación que sabe esperar. Festina lente, pensaba Pipá, aunque no en latín, y esperando que algún día sus méritos y sus buenas relaciones le hiciesen delantero. Por lo pronto ya sabía el aprendizaje del oficio. Blasfemaba como un sabio, fumaba y bebía y fingía una malicia y una afición al amor carnal, grosero, que no cabía aún en sus sentidos, pero que era perfecta imitación de las pasiones de sus héroes, los zagales. El aguardiente le repugnaba al principio, pero era preciso hacerse a las armas. Poco a poco le fue gustando de veras y cuando ya le iba quemando las entrañas, era en Pipá este vicio el único verdadero. Todos los de la tralla, sin distinción de empresas ni categorías, estaban borrachos. Terminada la cena, habíase llegado a la serie interminable de copas que había de dar con todos en tierra. En cuanto Pipá, a quien se esperaba, estuvo dentro, se cerró la taberna. Y creció entonces el ruido hasta llegar a infernal. Pipá bailó con la retreta, mujer de malísimos vicios, que al final del primer baile de castañuelas cogió el pillete entre sus fornidos brazos, le llenó la cara de besos y le prodigó las expresiones más incitantes del cínico repertorio de sus venales amores. ¿Cómo celebró la chusma la gracia con que la retreta se fingió prendada de Pipá? Pipá, aunque agradecido a tantas muestras de deferencia a que no estaba acostumbrado, sintió repugnancia al recibir aquellos abrazos y besos asquerosos. Se acordó de la falda de Julia, que pocas horas antes le diera blando asiento. Además, estaba allí la pistañina.
La pistañina, al lado de su padre, que tocaba sin cesar, cantaba a grito pelado coplas populares, obscenas casi todas. Su voz ronca, desgarrada por el cansancio, parecía ya más que canto, un estertor de agonía. Aquellos inhumanos, bestias feroces, la hubieran hecho cantar hasta que cayera muerta. Cuando la copla era dulce, triste, inocente, un grito general de reprobación la interrumpía, y la pistañina, sin saber por qué, acertaba con el gusto predominante de la reunión, volviendo a las obscenidades. Tengo frío, dijo a su novio la Pepa. Él la apretó contra el pecho y allí se le quedó muerta. Cantó la niña y el público gritó: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otra! Y la pistañina cantó: Quisiera dormir. ¡Eso, eso! ¡Venga de ahí! La embriaguez estaba ya en la atmósfera. Todo parecía alcohol. Cuando se encendía un fósforo, la pistañina, la única persona que no estaba embriagada, temía que ardiese el aire y estallase todo. Pipá, loco de alegría, viéndose entre los suyos, comprendido al fin, gracias a la invención peregrina del traje de difunto, alternando con lo mejor del gran mundo de la tralla, hizo los imposibles de gracia, de desvergüenza, de cinismo, olvidado por completo del pobre ángel huérfano que tenía dentro de sí. Creía que a la pistañina le agradaban aquellos arrebatos de pasión soez, aquellos triunfos de la desfachatez. Tanto y tan bueno hizo el pillete que la concurrencia acordó, con esa unanimidad que solo inspira en las asambleas la borrachera del entusiasmo o el entusiasmo de la borrachera, celebrar la apoteosis de Pipá, como fin de fiesta. Anticipando los sucesos, quisieron celebrar el entierro de la sardina, enterrando a Pipá. Este prometió asistir impasible a sus exequias. Nadie se acordaba allí de los antecedentes que tenía en la historia esta fúnebre excentricidad, y lo original del caso los embriagó de suerte, si algo podía ya embriagarlos, que antes hubieran muerto todos como un solo borracho que renunciara a tan divertido fin de fiesta. Pipá, después de bailar en vertiginoso baile con la retreta, cayó en tierra como muerto de cansancio. Quedó rígido, como un cadáver, y ante las pruebas de defunción a que le sujetaron los delanteros sus amigos, el pillastre demostró un gran talento en el arte de hacerse el muerto. «Tonino è morto», dijo un zagal que recordaba esa frase oída a un payaso en el circo, y la oportunidad del dicho fue celebrada con 100 carcajadas estúpidas. Moruto! ¡Moruto!», gritaban todos, y bailaban en rueda corriendo y atropellándose hombres y mujeres en derredor de Pipá amortajado. Por las rendijas de puertas y ventanas entraba algo de la claridad de la aurora. Los candiles y quinqués de fétido petróleo se apagaban y alumbraban la escena con luz rojiza de siniestros resplandores las teas que habían encendido los de la tralla para mayor solemnidad del entierro. La poca luz que de fuera entraba en rayas quebradas parecía más triste, mezclada con la de aquellas luminarias que envenenaban el aire con el humo de olor insoportable que salía de cada llama temblorosa. En medio de la horrísona gritería, del infernal garbullo, sonaba la voz ronca y desafinada de la pistañina que sostenía en sus hombros la cabeza de su padre borracho. Blasfemaba el ciego, que había arrojado la guitarra lejos de sí, y vociferaba la pistañina, desesperada, llorando y diciendo: «¡Que se quema la casa! ¡Que queman a Pipá! ¡Que va a arder Pipá! ¡Que las chispas de las teas caen dentro de la pipa!». Nadie oía. Nadie tenía conciencia del peligro. Pipá yacía en el suelo, pálido como un muerto. Casi muerto en realidad, pues su débil cuerpo padecía un síncope que le produjo el cansancio en parte, y en parte la embriaguez de tantas libaciones y de tanto ruido. Después fue levantado sobre el pavés, es decir, sobre la tapa de un tonel y colocado, en postura supina, sobre una pipa llena de no sé qué líquido inflamable. ¿Acaso la pipa del petróleo?
La pipa estaba sin más cobertura que el pavés sobre el que yacía Pipá, sin sentido. «¡Pipá no está muerto! ¡Está borracho!», gritó Chiripa, delantero de 13 años. «¡Darle un baño! ¡Darle un baño! ¡Para que resucite!», se le ocurrió añadir a Pijueta, un zagal cesante, y entre Chiripa, Pijueta, la Retreta y Ronquera, que estaba en la fiesta, aunque no era de la tralla, zambulleron al ilustre Pipá en el terrible líquido que contenía aquel baño que iba a ser un sepulcro. Nadie estaba en sí. Allí no había más conciencia despierta que la de la pistañina, que luchaba con su padre furioso de borracho. La niña gritaba: «¡Que arde Pipá!», y la danza diabólica se hacía cada vez más horrísona. Unos caían sin sentido, otros con él, pero sin fuerza para levantarse. Inmundas parejas se refugiaban en los rincones para consumar imposibles liviandades y ya nadie pensaba en Pipá. Una tea mal clavada en una hendidura de la pared amenazaba caer en el baño funesto y gotas de fuego de la resina que ardía descendían de lo alto, apagándose cerca de los bordes de la pipa. El pillastre, sumergido, despierto apenas con la impresión del inoportuno baño, hacía inútiles esfuerzos para salir del tonel, mas solo por el vilipendio de estar a remojo, no porque viera el peligro suspendido sobre su cabeza y amenazándole de muerte con cada gota de resina ardiendo que caía cerca de los bordes y en los mismos bordes de la pipa. «¡Que se abrasa Pipá! ¡Que se abrasa Pipá!», gritó la pistañina. Los alaridos de la bárbara orgía contestaban. De los rincones en que celebraban asquerosos misterios babilónicos aquellos sacerdotes inmundos salían agudos chillidos, notas guturales, lascivos ayes, ronquidos nasales de maliciosa expresión con que hablaba el placer de la bestia. El humo de las teas, ya casi todas extintas, llenaba el reducido espacio de la taberna, sumiéndola en palpables tinieblas. La luz de la aurora servía para dar con su débil claridad más horror al cuadro espantoso. Brillando como una chispa, como una estrella roja cuyos reflejos atraviesan una nube, se veía enfrente del banco en que lloraba la pistañina la tea suspendida sobre el tonel de Pipá. Pronto morirían asfixiados aquellos miserables si nadie les avisaba del peligro. Pero no faltó el aviso. La pistañina vio que la estrella fija que alumbraba enfrente, entre las tinieblas que formaban el humo, caía rápida sobre el tonel. La hija del ciego dio un grito, que no oyó nadie, ni ella. Todos salieron vivos, sino ilesos del incendio, menos el que se ahogaba dentro de la pipa. Séptimo. Es un carbón completo. Lo que somos. No hay quien le conozca, si no tiene cara. Es un carbón. ¿Y murió alguno más? Dicen que Ronquera. No tal. A Ronquera no se le quemó más que un zapato que había dejado encima de la mesa, creyendo que era el vaso del aguardiente. El público rió el chiste. El gracioso era Celedonio, el público, el coro de viejas que pide a la puerta de Santa María. El lugar de la escena, el pórtico donde Pipá había vencido el día anterior a Celedonio en singular batalla. Pero ahora no le temía a Celedonio, como que Pipá estaba dentro de la caja de enterrar chicos que tiene la parroquia como esfuerzo supremo de caridad eclesiástica. Y no había miedo que se moviese, porque estaba hecho un carbón completo, como decía Maripujos. La horrible bruja contemplaba la masa negra, informe que había sido Pipá, con mal disimulada alegría. Gozaba en silencio la venganza de 1000 injurias. Tendió la mano y se atrevió a tocar el cadáver. Sacó de la caja las cenizas de un trapo con los dedos que parecían garfios. Acercó el infame rostro al muerto. Volvió a palpar los restos carbonizados de la mortaja, pegados a la carne, y dijo con solemne voz lo que puede ser la moraleja de mi cuento para las almas timoratas. Este pillo, Dios castiga sin palo ni piedra. Robó al santo la mortaja, y de mortaja le sirvió la rapiña. Esta es la mortaja que robó ahí dentro.
Todas las brujas del corro convinieron en que aquello era obra de la providencia. Y dicha así la oración fúnebre, se puso en marcha el entierro. La parroquia no dedicó a Pipá más honras que la caja de los chicos, 4 tablones mal clavados. Celedonio dirigía la procesión con traje de monaguillo. Chiripa y Pijueta, con otros 2 billetes, llevaban el muerto, que a veces depositaban en tierra para disputar blasfemando quién llevaba el mayor peso, si los de la cabeza o los de los pies. Eran ganas de quejarse. Pipá pesaba muy poco. La popularidad de Pipá bien se conoció en su entierro. Seguían el féretro todos los granujas de la ciudad. Los transeúntes se preguntaban, viendo el desconcierto de la caterva irreverente, qué tan sin ceremonia y en tal desorden enterraban a un compañero. ¿Quién es el muerto? Y Celedonio contestaba con gesto y acento despectivos. Nadie. Es Pipá. Pipá que murió quemado. Añadían otros pilletes que admiraban el terror de la pillería hasta en su trágica muerte. En el cementerio, Celedonio se quedó solo con el cadáver, esperando al enterrador, que no se daba prisa por tan insignificante difunto. El monaguillo levantó la tapa del féretro y, después de asegurarse de la soledad, escupió sobre el carbón que había dentro. Hoy ya nadie se acuerda de Pipá más que yo, y Celedonio ha ganado una beca en el seminario. Pronto cantará misa. Oviedo, 1879. Has escuchado Pipá. Si valoras estas narraciones en voz humana, suscríbete al canal para rescatar más clásicos. Soy Jota. Nos escuchamos en la próxima historia.